Imagina un monstruo marino tan colosal que podía devorar a una ballena entera de un solo bocado. Un depredador que dominó los océanos prehistóricos durante millones de años y cuyo nombre ha quedado grabado en la historia: el megalodón. Hoy, te llevaré en un viaje fascinante al pasado, cuando este gigante surcaba las profundidades, revelando su historia, su anatomía, su comportamiento y, claro, las teorías sobre su misteriosa extinción. En este vídeo exploraremos cómo vivía el megalodón, que lo hacía un cazador implacable, y por qué su tamaño y poder superaban incluso a los grandes tiburones que conocemos hoy. Descubriremos los secretos que nos han dejado sus fósiles y dientes gigantes, que nos hablan de un mundo submarino lleno de peligros y maravillas. También analizaremos las evidencias científicas que respaldan su existencia y las historias que rodean su posible supervivencia en las profundidades ocultas del océano. Finalmente, discutiremos qué le pasó a este coloso y cómo su legado aún influye en la cultura popular y en la ciencia moderna. Prepárate para sumergirte en un mar de misterios, donde el pasado y la prehistoria se entrelazan con el poder de la naturaleza y la evolución. Esta es la historia del megalodón, el tiburón más grande que jamás haya existido. El megalodón, cuyo nombre científico es Otodus megalodon, vivió hace aproximadamente entre 23 y 3.6 millones de años, durante las épocas del Mioceno y Plioceno. Su nombre significa diente grande, y no es casualidad, porque sus dientes podían medir hasta 18 centímetros, más grandes que la mano de un adulto. Estos dientes enormes son, en realidad, los principales restos que nos permiten conocer a esta criatura, ya que al ser un tiburón cartilaginoso, su esqueleto no se conserva bien. Sin embargo, esos dientes cuentan una historia impresionante. Por su tamaño y forma, los paleontólogos pudieron estimar que el megalodón medía entre 15 y 18 metros de longitud, aproximadamente 3 veces el tamaño de un gran tiburón blanco moderno. Esto lo convertía en el mayor depredador marino de su tiempo, un verdadero titán de los océanos. Pero ¿cómo era la vida de este gigantesco tiburón? El megalodón dominaba los mares, cazando ballenas, delfines y tortugas gigantes. Se cree que usaba su mandíbula poderosa para infligir mordidas letales, capaces de fracturar huesos y despedazar presas enteras. Su técnica de caza probablemente era emboscar, usando la velocidad y fuerza para atacar por sorpresa desde las profundidades. El hábitat del megalodón abarcaba los océanos templados y tropicales de todo el mundo, desde América hasta Europa, África y Australia. Los fósiles hallados en diferentes continentes muestran que este depredador fue un verdadero cosmopolita, capaz de adaptarse a diversos ecosistemas marinos. Esto también indica que había una enorme cantidad de presas, lo que permitía la supervivencia de un animal tan gigantesco. Pero a pesar de su poderío, el megalodón desapareció. ¿Por qué? Las teorías varían, pero la mayoría coinciden en que cambios climáticos, la competencia con otros depredadores y la disminución de sus presas jugaron un papel fundamental en su extinción. El tamaño colosal del megalodón no solo lo hacía un depredador formidable, sino también un símbolo de poder y misterio que aún fascina a científicos y amantes de los océanos por igual. Para entender mejor cómo este gigante vivía, es esencial analizar su anatomía y su capacidad para dominar los mares. El megalodón tenía una mandíbula enorme, que se estima podía abrirse hasta 2 metros de ancho, equipada con filas de dientes triangulares y afilados como cuchillas. Cada diente estaba diseñado para cortar carne y romper huesos con una fuerza que podría superar las 18 toneladas por mordida, mucho más que cualquier tiburón actual. Este poder le permitía cazar presas de gran tamaño, como las ballenas prehistóricas, que a su vez habían evolucionado para ser grandes y fuertes. Los científicos creen que el megalodón tenía una velocidad y agilidad sorprendentes para su tamaño, nadando por las aguas costeras y profundas con eficiencia. Se alimentaba principalmente de grandes mamíferos marinos y tortugas, lo que también explica su presencia en regiones donde estas presas abundaban. Además, el megalodón tenía un sistema sensorial altamente desarrollado, parecido al de los tiburones modernos, que le permitía detectar vibraciones y campos eléctricos en el agua, facilitando la localización de sus presas incluso en aguas turbias o con poca visibilidad.
Esta habilidad era crucial para un depredador que cazaba en la oscuridad de las profundidades o en la penumbra de la costa. En cuanto a su reproducción, aunque no hay evidencias directas, se supone que el megalodón tenía una estrategia similar a la de los tiburones actuales, con crías que nacían ya relativamente grandes y listas para sobrevivir en un entorno hostil. Esto le habría dado una ventaja en la competencia por la supervivencia, permitiéndole mantener su dominio durante millones de años. Pero, a pesar de estas adaptaciones increíbles, la historia del megalodón llegó a un abrupto final. En las próximas secciones, exploraremos las posibles causas de su extinción y los mitos que han surgido alrededor de su desaparición. La extinción del megalodón es uno de los grandes misterios de la prehistoria marina. Aunque vivió durante millones de años dominando los océanos, su desaparición parece haber ocurrido hace aproximadamente 3.6 millones de años, al final del Plioceno. ¿Qué causó la desaparición de este colosal tiburón? Una de las teorías más aceptadas se centra en los cambios climáticos globales. Durante el Plioceno, la Tierra experimentó un enfriamiento significativo de los océanos, lo que afectó las corrientes marinas y la temperatura del agua. El megalodón, adaptado a aguas cálidas y tropicales, probablemente encontró cada vez más difícil sobrevivir en estos nuevos ambientes más fríos. Este enfriamiento también afectó a las grandes presas del megalodón, como las ballenas y otros mamíferos marinos, que vieron disminuciones en sus poblaciones o cambios en sus rutas migratorias. La falta de alimento suficiente pudo haber provocado un colapso en la cadena alimentaria que dependía de la abundancia de presas. Además, la competencia con otros depredadores pudo haber sido un factor crucial. Durante ese tiempo, surgieron nuevos tiburones y orcas prehistóricas, más pequeñas pero posiblemente más ágiles y adaptadas a los cambios ambientales. Estos nuevos depredadores habrían competido por la misma comida, dificultando aún más la supervivencia del megalodón. Algunos científicos también sugieren que la reproducción del megalodón pudo haber sido un punto débil. Si sus crías requerían largos periodos para crecer o si tenían bajas tasas de supervivencia, el estrés ambiental habría reducido su capacidad para mantener poblaciones estables. Por último, aunque es una teoría menos aceptada, hay quienes han especulado que el impacto de un evento catastrófico, como un asteroide o una gran erupción volcánica, pudo haber contribuido a la desaparición del megalodón al alterar drásticamente el ecosistema marino. Sea cual sea la combinación de factores, la desaparición del megalodón marcó el fin de una era en los océanos, dejando un vacío que sería llenado por otras especies en la evolución marina. A pesar de que el megalodón desapareció hace millones de años, su leyenda sigue viva en nuestra cultura popular. Películas, documentales y libros han alimentado la fascinación por este monstruo marino, creando una imagen que mezcla ciencia con mitos y especulación. Algunas personas incluso creen que el megalodón podría seguir existiendo en las profundidades más oscuras del océano, donde el hombre apenas ha explorado. Sin embargo, la evidencia científica es clara: no hay pruebas de que el megalodón haya sobrevivido a la actualidad. Los océanos modernos no tienen las condiciones necesarias para mantener un animal de ese tamaño, ni la cantidad de presas suficientes para alimentarlo. Además, la biología y el registro fósil no muestran indicios de su existencia reciente. La fascinación por el megalodón también nos recuerda cómo los océanos han cambiado a lo largo del tiempo. Este gigante prehistórico nos muestra que el mundo marino es dinámico y está en constante evolución, con especies que surgen, dominan y desaparecen. Además, el estudio del megalodón ha aportado mucho a la paleontología y a la comprensión de los ecosistemas antiguos. Los fósiles de sus dientes no solo revelan detalles sobre su tamaño y dieta, sino que también ayudan a reconstruir los climas y ambientes del pasado, mostrando cómo la vida en la Tierra ha respondido a grandes cambios ambientales. En el presente, el legado del megalodón inspira a científicos, artistas y aventureros a explorar los océanos con más curiosidad y respeto. Nos recuerda la importancia de conservar la biodiversidad marina y de entender que, aunque no veamos a estos gigantes hoy, el océano sigue siendo un lugar lleno de secretos y maravillas por descubrir. Ahora, profundicemos en el fascinante mundo de los fósiles del megalodón. La mayoría de los restos que tenemos de este tiburón prehistórico son sus dientes,
ya que, al estar hechos de un material duro llamado dentina, se conservan mucho mejor que sus esqueletos, hechos de cartílago. Estos dientes son verdaderas joyas para los paleontólogos, pues cada uno puede revelar detalles sobre la vida y el comportamiento de este gigantesco depredador. Los dientes del megalodón son fácilmente reconocibles por su tamaño y forma. Su base ancha y su filo dentado indican que estaban diseñados para desgarrar carne, pero también para resistir la enorme presión de morder huesos y caparazones. Los dientes solían crecer en filas, y cuando uno se caía, otro rápidamente lo reemplazaba, garantizando que su arma principal siempre estuviera lista para la caza. El estudio de estos dientes ha permitido a los científicos estimar no solo el tamaño del megalodón, sino también su velocidad de crecimiento y su edad. Algunos especímenes muestran que estos tiburones podían vivir hasta 70 años, lo que es sorprendentemente largo para un depredador marino. Además, los fósiles de dientes se han encontrado en todo el mundo, desde América del Norte hasta Europa, África y Australia. Esto confirma que el megalodón tenía un rango de distribución global, adaptándose a diferentes ambientes marinos. Algunos dientes muestran marcas de desgaste o daño, que pueden ser indicios de peleas entre individuos o ataques a presas particularmente resistentes. Más allá de los dientes, también se han encontrado algunas vértebras fósiles que, aunque raras, ayudan a completar la imagen de su tamaño y estructura corporal. Estas vértebras revelan un animal musculoso y potente, diseñado para nadar largas distancias y perseguir presas rápidas. Más allá del megalodón, es fascinante observar cómo evolucionaron los tiburones a lo largo del tiempo, y qué lugar ocupa este gigante en esa historia. Los tiburones son uno de los grupos de vertebrados más antiguos que aún existen, con un linaje que se remonta a más de 400 millones de años. A lo largo de este vasto tiempo, han sobrevivido a grandes cambios, extinciones masivas y transformaciones en los ecosistemas marinos. El megalodón representa una etapa culminante en la evolución de los tiburones depredadores, una especie que alcanzó un tamaño y fuerza sin precedentes. Su ancestro más cercano probablemente fue el Carcharodon chubutensis, un tiburón que también tenía dientes grandes y cortantes, pero no tan colosales como los del megalodón. Sin embargo, tras la extinción del megalodón, los tiburones evolucionaron hacia formas más pequeñas y ágiles. El gran tiburón blanco, por ejemplo, es considerado hoy en día uno de sus descendientes directos, aunque mucho más pequeño y adaptado a otros nichos ecológicos. Este cambio en el tamaño y estilo de vida se debe en parte a las nuevas condiciones ambientales y a la competencia con otros depredadores marinos, como las orcas y algunos cetáceos. La desaparición del megalodón abrió espacio para que otras especies prosperaran, demostrando cómo la evolución es un proceso continuo y dinámico. Además, estudiar la evolución del megalodón y sus parientes nos ayuda a entender mejor cómo los tiburones modernos han desarrollado sus adaptaciones, desde la detección de presas hasta la eficiencia en el nado y la reproducción. En definitiva, el megalodón no solo fue un gigante del pasado, sino un capítulo crucial en la historia de la vida marina, que nos muestra cómo la naturaleza puede crear formas extraordinarias, pero también cómo éstas pueden cambiar o desaparecer frente a nuevas realidades. Ahora, profundicemos en la anatomía y fisiología del megalodón, un aspecto clave para entender cómo pudo convertirse en uno de los depredadores más formidables de la historia. Aunque no contamos con esqueletos completos, gracias a la comparación con tiburones modernos y fósiles parciales, podemos reconstruir cómo era este gigante marino. El cuerpo del megalodón era robusto y macizo, con un perfil hidrodinámico que le permitía nadar a gran velocidad. Se estima que su peso podía superar las 50 toneladas, y su musculatura era poderosa, necesaria para embestir y dominar a sus presas. Sus aletas pectorales eran grandes y fuertes, facilitando maniobras rápidas y estables en el agua. Su mandíbula, la parte más impresionante, estaba formada por múltiples filas de dientes que funcionaban como una máquina de corte en constante renovación. Cada mordida podía aplicar una fuerza increíble, capaz de romper el cráneo de una ballena o partir huesos gruesos en segundos. Los ojos del megalodón estaban adaptados para ver en condiciones de baja luz, como las aguas profundas o turbias,
mientras que sus órganos sensoriales electroreceptores le permitían detectar campos eléctricos generados por otros animales, ayudándolo a cazar con precisión incluso cuando la visibilidad era mínima. Su sistema circulatorio y respiratorio eran eficientes, permitiendo que el enorme cuerpo recibiera suficiente oxígeno durante la caza o largos desplazamientos. Además, se cree que, al igual que algunos tiburones modernos, podía mantener una temperatura corporal ligeramente superior a la del agua, lo que le otorgaba ventajas en términos de energía y velocidad. Este conjunto de adaptaciones hizo del megalodón un superdepredador imbatible durante su época, un cazador solitario que reinaba sin competencia en los mares prehistóricos. El impacto del megalodón en el ecosistema marino prehistórico fue profundo y multifacético. Como depredador tope, desempeñaba un papel crucial en mantener el equilibrio de las poblaciones marinas, controlando el número de grandes mamíferos y otros peces, y favoreciendo la salud general de los océanos. Imagina un océano donde este gigante navegaba libremente, cazando ballenas, delfines y tortugas gigantes. Su presencia influía no solo en la cantidad, sino también en el comportamiento de sus presas, quienes desarrollaban estrategias para evitar ser detectadas o atacadas. Esto generaba una dinámica evolutiva constante, impulsando la adaptación y la supervivencia de múltiples especies. Además, la caza del megalodón probablemente ayudaba a mantener saludables a las poblaciones de sus presas al eliminar ejemplares débiles o enfermos. Este proceso natural de selección contribuyó a la evolución y fortalecimiento de los ecosistemas marinos, asegurando la diversidad biológica que conocemos hoy. Por otro lado, la desaparición del megalodón provocó cambios significativos. Sin un depredador de su tamaño, las especies que antes eran sus presas pudieron prosperar y diversificarse. Esto alteró la cadena alimentaria y permitió la aparición de nuevos depredadores, como las orcas y tiburones modernos, que tomaron el relevo en la cima del ecosistema marino. El estudio de esta interacción entre depredador y presa no solo nos ofrece una ventana al pasado, sino que también nos ayuda a comprender cómo los grandes depredadores actuales influyen en sus hábitats y por qué su conservación es vital para mantener el equilibrio natural. Las leyendas y mitos que rodean al megalodón han capturado la imaginación popular durante décadas. Desde relatos de encuentros con monstruos marinos hasta teorías conspirativas que aseguran que todavía habita las profundidades más remotas del océano, el megalodón es un símbolo de misterio y poder. Películas como Tiburón 3D y documentales sensacionalistas han amplificado la fascinación por este tiburón prehistórico, alimentando tanto el interés científico como las teorías infundadas. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre estas ideas? Los expertos coinciden en que, debido a su tamaño, necesidades alimenticias y comportamiento, es altamente improbable que un animal así pueda existir sin ser detectado en la era moderna. La exploración oceánica ha avanzado mucho, y aunque hay zonas profundas poco exploradas, mantener una población viable de megalodones requeriría una gran cantidad de alimento y espacio. Sin embargo, estas leyendas reflejan un anhelo humano profundo, la fascinación por lo desconocido, el deseo de encontrar gigantes escondidos en nuestro propio planeta. El megalodón es un puente entre el pasado y nuestra imaginación, un recordatorio de que la naturaleza puede ser tanto impresionante como misteriosa. Además, la cultura popular ha usado al megalodón para explorar temas como el miedo, la supervivencia y el poder, convirtiéndolo en un ícono que trasciende la ciencia y se adentra en el terreno del mito. Aunque el megalodón dejó de existir hace millones de años, su estudio ha influido en la ciencia moderna y en la conservación de los océanos. Los investigadores utilizan sus fósiles para entender no solo la biología de este gigante, sino también los cambios climáticos y ambientales que ocurrieron en el pasado. El análisis de los dientes y restos fósiles ayuda a reconstruir las temperaturas del océano, la composición química del agua y las dinámicas de los ecosistemas antiguos. Esta información es fundamental para comprender cómo la vida marina responde a las fluctuaciones climáticas, un conocimiento vital hoy en día, frente al cambio climático y la degradación ambiental. Además, el megalodón nos enseña sobre la importancia de los grandes depredadores en la salud de los océanos. Los tiburones modernos, aunque mucho más pequeños, cumplen funciones similares en sus hábitats.
Su conservación es crucial para evitar desequilibrios que puedan afectar a numerosas especies y a los ecosistemas marinos en general. Estudios genéticos y comparativos entre tiburones modernos y fósiles como el megalodón amplían nuestra comprensión evolutiva, mostrando cómo se adaptan y sobreviven estas criaturas en un mundo cambiante. Así, el legado del megalodón trasciende su existencia física. Es un recordatorio de la fragilidad y fortaleza de la vida en el planeta, y una inspiración para proteger los océanos y sus habitantes. Ahora vamos a sumergirnos en la comparación entre el megalodón y el gran tiburón blanco, el depredador más emblemático de nuestros océanos actuales. Muchas personas se preguntan si el megalodón era simplemente una versión gigante del gran blanco, o si eran especies completamente diferentes con comportamientos distintos. Aunque ambos pertenecen al grupo de los tiburones y comparten ciertas características, hay diferencias importantes. El megalodón, que vivió hace millones de años, era mucho más grande, llegando a medir casi 3 veces la longitud de un gran tiburón blanco moderno. Además, sus dientes eran más anchos y robustos, diseñados para cazar presas mucho más grandes, como las ballenas prehistóricas. Por otro lado, el gran tiburón blanco, que evolucionó después de la extinción del megalodón, está más adaptado a una dieta variada y a un ambiente marino diferente. Su tamaño más pequeño y agilidad le permiten cazar una amplia gama de animales marinos, desde peces hasta focas. En cuanto al comportamiento, ambos comparten técnicas de caza similares, como ataques rápidos desde abajo o emboscadas sorpresivas. Sin embargo, la escala y el impacto ecológico del megalodón eran mucho mayores debido a su tamaño y fuerza. A nivel evolutivo, se cree que el gran tiburón blanco es uno de los descendientes lejanos del linaje del megalodón, aunque no es un descendiente directo. Esta relación muestra cómo los tiburones han cambiado y se han adaptado a lo largo de millones de años, respondiendo a los cambios ambientales y la disponibilidad de presas. Para entender mejor la vida marina en la época del megalodón, es vital explorar el contexto ecológico en el que este gigantesco tiburón vivió. Los océanos del Mioceno y Plioceno eran ecosistemas ricos y variados, con una gran diversidad de especies marinas que iban desde pequeños peces hasta enormes mamíferos. Durante ese periodo, las aguas cálidas y ricas en nutrientes permitían el florecimiento de poblaciones abundantes de ballenas, delfines y tortugas gigantes, que constituían la base alimenticia del megalodón. Estas presas eran a su vez parte de una compleja red trófica, donde cada especie tenía un papel fundamental. Los arrecifes de coral y las zonas costeras proporcionaban refugio y áreas de alimentación para muchos organismos, mientras que las aguas profundas ofrecían un hábitat para otras formas de vida menos conocidas. La interacción entre estos hábitats creaba un ambiente dinámico y en constante cambio. El megalodón, como depredador tope, influía en este equilibrio, regulando las poblaciones de grandes mamíferos y evitando la sobrepoblación, lo que podía afectar negativamente a otras especies y a la salud general del ecosistema. Este contexto ecológico también muestra cómo los cambios climáticos, como el enfriamiento de los océanos y la alteración de las corrientes marinas, impactaron a las especies marinas, incluyendo al megalodón, y desencadenaron procesos de extinción y evolución. En definitiva, para comprender al megalodón es necesario verlo no solo como un depredador solitario, sino como parte de un ecosistema marino complejo, donde su papel fue crucial para la vida y evolución de muchas otras especies. Un aspecto fascinante del megalodón es su distribución geográfica. Los fósiles encontrados alrededor del mundo nos muestran que este tiburón no se limitaba a una región específica, sino que habitaba prácticamente todos los océanos, desde aguas tropicales hasta zonas templadas. Esta amplia distribución indica que el megalodón era capaz de adaptarse a diferentes condiciones marinas, aunque prefería las aguas cálidas, esenciales para su metabolismo y reproducción. Se han descubierto dientes fósiles en América del Norte, Sudamérica, Europa, África, Asia y Australia, lo que confirma su presencia global. Esta expansión global también refleja la abundancia de presas durante su tiempo. Las rutas migratorias de ballenas y otros mamíferos marinos ofrecían alimento constante en distintos océanos, permitiendo que el megalodón siguiera estas rutas para cazar. Sin embargo,
Esta distribución masiva también hizo que el megalodón estuviera expuesto a diversos desafíos ambientales, incluyendo cambios en la temperatura, salinidad y competencia con otros depredadores. Estas condiciones variables pudieron contribuir a su extinción cuando los cambios climáticos se intensificaron. Estudiar su distribución geográfica ayuda a los científicos a reconstruir patrones migratorios antiguos y a entender cómo los grandes depredadores influyen en la biogeografía marina. Otro aspecto fundamental para comprender al megalodón es su reproducción y ciclo de vida. Aunque no se cuenta con evidencia directa, los científicos han hecho inferencias basadas en tiburones modernos y fósiles relacionados. Se cree que el megalodón tenía una estrategia reproductiva similar a la de los grandes tiburones actuales, como el gran blanco. Esto implica que era vivíparo, es decir, que las crías nacían vivas después de desarrollarse dentro de la madre. Además, probablemente tenía una baja tasa reproductiva, con camadas pequeñas y un largo periodo de gestación, características comunes en depredadores tope. Esta baja tasa de reproducción implicaba que el crecimiento de la población era lento, lo que podía hacer al megalodón vulnerable a cambios ambientales y reducción de alimentos. Si las condiciones empeoraban, la recuperación de su número sería difícil. Las zonas de reproducción habrían sido áreas cálidas y protegidas, donde las crías podían crecer alejadas de depredadores y con suficiente alimento. Estas áreas, conocidas como puertos de cría, son esenciales para la supervivencia de las poblaciones. El ciclo de vida del megalodón incluía un crecimiento rápido durante los primeros años, lo que era necesario para alcanzar un tamaño que redujera el riesgo de ser presa de otros depredadores. Entender su reproducción y ciclo de vida es clave para comprender cómo este tiburón dominó los océanos durante tanto tiempo y qué factores pudieron haber influido en su extinción. El final del megalodón es uno de los capítulos más intrigantes y enigmáticos de la paleontología marina. La extinción de este colosal depredador ocurrió hace aproximadamente 2.6 millones de años, al final del Plioceno, un periodo marcado por cambios climáticos significativos. El enfriamiento global y la glaciación causaron alteraciones en las corrientes oceánicas y la temperatura del agua, afectando drásticamente los hábitats del megalodón. Las aguas frías habrían limitado sus áreas de caza y reproducción, reduciendo las oportunidades para sobrevivir y reproducirse. Además, estos cambios provocaron la disminución de sus presas principales, las ballenas y otros grandes mamíferos marinos. Sin alimento suficiente, el megalodón enfrentó dificultades para sostener su enorme tamaño y energía. La competencia con nuevos depredadores, como las orcas, también pudo haber sido un factor. Estos cetáceos son cazadores inteligentes y cooperativos, capaces de atacar a presas grandes, lo que pudo haber reducido la eficacia del megalodón como cazador. Finalmente, la combinación de estos factores creó un escenario insostenible para este gigante marino. Su baja tasa reproductiva y necesidades alimenticias extremas dificultaron la adaptación rápida a las nuevas condiciones. La extinción del megalodón marcó el fin de una era, abriendo paso a nuevos depredadores y transformando los ecosistemas marinos que conocemos hoy. Aunque desapareció, su legado perdura en la ciencia, la cultura y nuestra comprensión del océano. Además de su tamaño colosal, el megalodón tenía una capacidad sensorial impresionante que le permitía ser un depredador formidable. Como otros tiburones, poseía órganos llamados ampollas de Lorenzini, que le permitían detectar campos eléctricos generados por el movimiento muscular de sus presas. Esta habilidad era crucial para cazar en aguas turbias o profundas donde la visibilidad era limitada. Podía detectar latidos del corazón o movimientos mínimos, localizando a sus presas con gran precisión. Sus sentidos del olfato y el oído también estaban altamente desarrollados, permitiéndole detectar sangre y vibraciones a grandes distancias. Esto le daba una ventaja competitiva en la búsqueda de alimento. El megalodón utilizaba todas estas capacidades para acechar y atacar, combinando fuerza bruta con una percepción excepcional. Este conjunto sensorial hizo que el megalodón no solo fuera un gigante físico, sino también un cazador eficiente y adaptado a su ambiente. El megalodón, pese a su fama de depredador solitario,
probablemente tenía comportamientos sociales más complejos de lo que imaginamos. Aunque no hay pruebas directas, algunas evidencias fósiles y comparaciones con tiburones modernos sugieren que podrían haber formado grupos o manadas. La caza en grupo ofrecería ventajas significativas. Permitiría acorralar presas grandes y aumentar la eficiencia de la captura. Esta estrategia es común en muchos depredadores marinos actuales, como las orcas y ciertos tiburones. Además, la presencia de varias edades y tamaños en algunos yacimientos fósiles sugiere que los megalodones jóvenes podrían haber permanecido cerca de los adultos para protección y aprendizaje, similar a cómo se comportan los tiburones actuales. Estos posibles comportamientos sociales habrían contribuido a su éxito evolutivo y dominio en los océanos prehistóricos. Aunque aún falta mucho por descubrir, esta visión más compleja del megalodón nos invita a imaginar a un depredador no solo brutal, sino también inteligente y adaptado a la vida en comunidad. Otro punto fascinante es cómo el estudio del megalodón ha influido en la tecnología y la ciencia moderna. Los dientes fosilizados de megalodón han inspirado diseños en materiales resistentes y herramientas de corte, debido a su estructura única y eficiencia. Investigadores han analizado la composición química de sus dientes para entender mejor los procesos de mineralización y resistencia al desgaste, aplicando estos conocimientos en la creación de materiales biomiméticos para uso industrial y médico. Además, la manera en que el megalodón cazaba ha servido como modelo para desarrollar tecnologías de detección y navegación submarina, basadas en la electrorecepción y el seguimiento de presas. El legado del megalodón va más allá de la paleontología. Su anatomía y comportamiento inspiran innovaciones que impactan diferentes áreas del conocimiento y la industria. Este vínculo entre la naturaleza y la tecnología demuestra cómo el estudio de criaturas extintas puede tener aplicaciones sorprendentes en el mundo actual. Finalmente, reflexionemos sobre el impacto cultural y la fascinación que el megalodón genera en la humanidad hoy en día. Más allá de la ciencia, este colosal tiburón se ha convertido en un ícono de la cultura popular, símbolo del misterio y el poder del océano. Su imagen aparece en películas, libros, videojuegos y documentales, alimentando la imaginación colectiva con historias de monstruos marinos y aventuras bajo el agua. Esta fascinación refleja nuestro deseo de explorar lo desconocido y entender los secretos que el mar aún guarda. El megalodón también nos invita a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza, la majestuosidad y fragilidad de la vida marina, la importancia de la conservación y el respeto hacia los ecosistemas que sustentan nuestro planeta. Así, el megalodón sigue vivo en nuestra cultura, inspirando respeto, curiosidad y un llamado a proteger los océanos para que las futuras generaciones también puedan maravillarse con la grandeza de la vida marina. Conocer su historia es conocer una parte esencial de nuestro mundo, un mundo donde gigantes nadaron y dejaron una huella imborrable en la historia de la Tierra. Si te ha gustado este viaje al mundo del megalodón y la prehistoria marina, no olvides que en mi canal encontrarás muchos más relatos fascinantes sobre criaturas y momentos asombrosos de la antigüedad. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna aventura del pasado. Ahora, me gustaría saber, ¿cuál crees que sería el mayor desafío para un megalodón si existiera en nuestros océanos hoy? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tus ideas. Y para seguir explorando misterios increíbles, aquí te dejo un vídeo que seguro te atrapará desde el primer segundo.